Agradezco la presencia de todos ustedes. Hoy que es viernes, agradezco la presencia de todos ustedes, medios de comunicación, hoy viernes en la tarde, a quienes nos escuchan y nos ven a través de esta transmisión, a padres y madres de familia, a maestros y maestras. ¿Sí? Muchas gracias por seguirnos en estas conferencias y, pues, ¿qué les cuento? Pasamos a tercer año. El día de hoy estaremos con la dinámica de informarles a ustedes el contenido de los libros de texto gratuitos de tercer grado, algunos de los proyectos y ideas que tendremos que ir desarrollando a lo largo del siguiente ciclo escolar. El día de hoy están con nosotros los maestros Cristian Mesa Flores. Él es maestro frente a grupo. El año que acaba de terminar fue maestro de cuarto grado y el siguiente ciclo escolar será maestro de cuarto grado en el bonito estado de Tlaxcala. También está la maestra Sandra Bonilla Mesa. Ella es especialista en didáctica de la física, es formadora de docentes. El maestro Francisco Vargas Licona. Él es maestro de apoyo en escuela primaria en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, se le llama USAER, que es atención a personas con discapacidad. Él es del Estado de México. Y la investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ana Laura Gallardo Gutiérrez. Entonces, vamos a iniciar con ellos. Cristian, por favor, tienes la palabra. Bueno. Ok, buena tarde, público que me escucha, papás en casa. Vamos a continuación a presentar la familia de libros de tercer grado. Está compuesta por el libro de proyectos de aula, el libro de proyectos comunitarios, proyectos escolares, nuestros saberes y lenguajes. Me gustaría que imaginaran que es un compendio de colores perfectamente trabajados para fomentar el pensamiento creativo. Siguiente, por favor. Ok, permítanme comentarles un poco que en el proyecto de aula son sugerencias y orientaciones relacionadas con el trabajo lúdico-pedagógico que se realiza en los salones. Está organizado por los campos formativos y los ejes articuladores. Aquí los docentes podemos trabajar aquellas actividades en el aula y las tareas. Siguiente, por favor. A continuación tenemos una imagen con colores atractivos donde podemos imaginar una situación de los diferentes estados que tienen que ver con el contexto. Imaginemos un contexto relacionado con la estructura más biológica o sostenible que en relación a las aulas, las parcelas escolares. Siguiente, por favor. Un ejemplo que podemos encontrar en el libro de aula es el tema Agricultores de la Cultura de la Paz. Aquí, papás, el maestro va a poder trabajar aquí temas tan vitales con la organización de los pequeños en trinas, en binas, en equipos, acerca de la reflexión sobre la cultura de la paz, convivencia, temas como el bullying, la violencia del género, la violencia familiar. Podemos aperturarnos a temas un tanto sensibles. Siguiente, por favor. Obviamente, esta metodología se plantea en este proyecto en específico a través del Árbol de la Paz. Siguiente. En el Árbol de la Paz, el alumno en el salón, con apoyo del maestro y la asistencia y aprobación de los papás, bueno, vamos a trabajar la estructura de un árbol y vamos a colocar problemáticas, fomentando el proceso
crítico del pensamiento de cómo vamos a solucionar esos problemas, ya sea en casa, en la escuela, en la comunidad. Siguiente, por favor. Para el segundo libro, que es Proyectos Comunitarios, este involucra a la comunidad para explorar un tema de interés común para mejorar alguna problemática en su contexto escolar, familiar y social. También organizado en campos formativos, en exarticuladores. Este en especial muestra una imagen preciosa con los alumnos o con los niños en un medio natural, jugando con su mascota, jugando en un ambiente ya más relacionado con la naturaleza. Siguiente, por favor. Aquí les permito que me acompañen en esta parte. Es el proyecto que yo propongo, que con ayuda y la participación de 1998 maestras y maestras a nivel nacional, participamos con nuestro pequeño grano de arena en este proyecto. Es titulado Un recorrido por nuestro espacio vital, aplicado a geografía, historia y ciencias, para tratar de trabajar todos los temas relacionados con el medio ambiente, con el cuidado del agua, el cambio del relieve y el contexto socioformativo rural y urbano. Siguiente, por favor. Aquí las imágenes que pueden ver, bueno, son imágenes relacionadas con este uso del vital líquido. ¿Dónde lo podemos encontrar? A través del rocío en la mañana de los árboles, en la transpiración de nuestro cuerpo, cuando se hace la temperatura o momentos como este. Siguiente, por favor. Y bueno, la parte de la reflexión. ¿Qué tan vital es solo cuidarlo? Pero también nosotros a través de nuestra actividad cotidiana fomentamos la siguiente parte, ¿no? No solo es cuidarlo, hay que preservarlo y también disminuir, porque es tarea de todos, el problema de la contaminación. Siguiente, por favor. Para el tercer libro, que es Proyectos Escolares, son orientaciones para los docentes y las docentes para trabajar con la comunidad escolar en temas prioritarios. A partir de un diagnóstico, vamos a identificar que aquí los que pueden participar son estudiantes, docentes, familias y autoridades, organizado en campos formativos, en ejes articulares. Siguiente, por favor. Bueno, acá nos proponen directamente de este libro este proyecto que es muy fácil de trabajar, también muy creativo, está titulado como ¿Cómo convivimos en la escuela?, dedicado precisamente a esos ambientes escolares donde ¿qué necesita un maestro del apoyo de los papás? Cuidar la disciplina, cuidar el cumplimiento de las responsabilidades del alumno, cuidar el cumplimiento y las responsabilidades del papá en el apoyo de las actividades de sus hijos. Aparte de temas como el bullying, la relación entre compañeros, entre equipos, o a veces que se sitúa el caso que tenemos pequeñas malos entendidos entre compañeritos de sexto, compañeritos de cuarto, o que un niño indisciplinado de segundo molesta a niños indisciplinados de primero. Bueno, aquí es donde tenemos la oportunidad de trabajar una estrategia que integra a los papás, que integra a los maestros, para mejorar esas actitudes y comportamientos del niño. Siguiente, por favor. Tenemos algunas imágenes donde se muestran la gestión de las emociones, momentos donde está enojado, donde está sorprendido. Podemos ver niños de diferente tez, caucásicos, morenitos, y cómo ellos expresan esas emociones, precisamente para que los niños puedan identificar esa parte del lenguaje que a veces no es oral. Siguiente, por favor. Y bueno, uno de los resultados muy en específico o que podemos nosotros trabajar en la libreta del niño es mostrar este esquema, ¿no? Proponer situaciones específicas, causas, soluciones y las reglas de convivencia. Hay momentos donde en el salón tenemos que establecer eso, que parte de la disciplina, porque tenemos pequeñitos a veces que no nos apoyan directamente en esa parte por situaciones que a veces son de la mala gestión también del adulto. Entonces tenemos un área de oportunidad muy grande para trabajar esta parte de la inclusión y la gestión emocional. Siguiente, por favor. Ok, a continuación presento la relación de dos libros. Es Nuestros Saberes y Múltiples Lenguajes, se consideran libros de apoyo en este caso. En estos podemos encontrar textos relacionados con distintas temáticas para profundizar en los conceptos que se aplican en los proyectos.
directamente, padres de familia que sé que me están escuchando, tengan la plena seguridad que a partir del libro de múltiples lenguajes, que es un compendio muy creativo de lecturas, que vamos a poder desarrollar no solo el pensamiento crítico, vamos a poder trabajar con sus hijos, la redacción, la estructura de texto, ortografía, que a veces nos cuesta demasiado, la expresión de sus propias ideas de los niños, que tiene que ver con la gramática, y el fomento de la lectura, que tiene que ser constante y permanente. Siguiente, por favor. Ponemos una situación precisamente del libro de múltiples lenguajes, que está dedicado para matemáticas. En tercero y cuarto, créanlo como docente, es un tema que nos cuesta bastante a veces a los maestros, obviamente porque los niños tienen que tener una maduración para poder interpretar correctamente esta parte. Entonces, hay un ejemplo de dividiendo y otro de multiplicando con fracciones. Precisamente es un tema medular que se trabaja tercero y cuarto. Entonces, en esta parte se van a poner conceptos, nos van a explicar. Tenemos que buscar una alternativa de poder explicar este tema más allá de los números. Siguiente, por favor. La relación está en el libro de nuestros saberes. Vamos a encontrar ya un ejercicio y una sugerencia específica. Ya se plantea suma y resta de fracciones, que ya corresponde a primero, porque tenemos que retomar aprendizajes anteriores desde el grado anterior para poderlo actuar y aplicar ya en cuarto grado. Es decir, estamos manejando la vinculación tercero, cuarto. Siguiente, por favor. Bueno, para terminar, permítanme describirles una preciosa imagen con muchos colores. Podemos ver muchos niños jugando, algunos con control, otros sin control. Es donde nosotros podemos visualizar y que sea una crítica en casa. ¿Cuál es la idea que proyecta esta imagen? Porque sé que seguramente, si ustedes ponen atención, es una calle que no está pavimentada, es de tierra, que sé que alguna persona que me escucha en casa puede decir, yo tengo una calle parecida cerca de mi casa, o hay una calle parecida cerca de mi escuela. La razón es porque es una situación problemática, algo que puede afectar a la familia o puede afectar a la escuela. Siguiente, por favor. Podemos encontrar otra imagen, ya son niños, que es nuestra materia prima para trabajar. Niños que tienen diferentes intereses, niños y niñas, incluyendo personas con discapacidad. Tenemos una preciosa niña en silla de ruedas, obviamente conviviendo con niños que no presentan eso. Y todos tienen múltiples ideas, múltiples intereses, múltiples necesidades, que eso es lo que el docente le interesa y tiene que trabajar. Esa es la relación de esta imagen. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, bueno, es una imagen donde ya hay muchos niños ya, un poquito más grandes. En la anterior a lo mejor son de niños a 8, de niños de 6 a 8 años. Para la siguiente ya son niños de sexto, de quinto, de 10 a 12, donde ya ellos ya tienen intereses diferentes, conversaciones diferentes y tabús diferentes. Ahí es donde nosotros también trabajamos el pensamiento crítico. Tenemos que mejorar la expresión de esa parte, porque a lo mejor los problemas de comunicación es cuando nosotros no podemos expresar aquellas ideas que nosotros a lo mejor por el contexto creemos incorrectas. Parte de esta idea es empoderar también a los pequeños para que expresen, que me gustaría que ojalá a través del canal de comunicación pudieran poner sus inquietudes. Yo me encantaría a lo mejor que un niño me pudiera preguntar, maestro, en este preciso momento, para demostrar que la tecnología también hace comunicación. Bueno, siguiente, por favor. Y ya para concluir, me gustaría invitar a los padres de familia y al público en general a que disfruten del contenido de los libros de texto. Están pensados para fomentar el pensamiento crítico, para desarrollar ideas, y que tengan la seguridad que los maestros vamos a poder trabajar y desarrollar aprendizajes de español, de matemáticas, de ciencias, de geografía, de la asignatura que ustedes quieran, pero ahora trabajados a través de campos formativos. Gracias. Maestro. Maestra Sandra Bonilla Mesa, por favor. Bien.
Muchas gracias por su presencia en esta tarde. Esta charla está dedicada justamente a ustedes, a los padres de familia y a todas las personas interesadas en los temas. Yo voy a presentarles un campo formativo que hasta hoy no se había tocado del todo, que es el campo de saberes y pensamiento científico. En esta ocasión yo he participado con algunos compañeros para la elaboración de un proyecto que lleva por título La fuerza musical en movimiento. Siguiente, por favor. La intención justamente de estos proyectos es considerar diferentes entornos, diferentes contextos, diferentes situaciones para los niños, justamente porque las ciencias son para todos, no podemos excluir a los niños de ellas. Y en estos proyectos del campo de saberes y pensamiento científico se implementa una metodología que integra justamente a las ciencias, a las artes, a las matemáticas, a la ingeniería y a la tecnología, pero abordadas desde un punto de vista tal que los niños realmente se interesen y logren aprender. Esto es lo que se pretende con este tipo de proyectos. Aquí podemos observar una contextualización respecto a lo que se necesita para poder integrar y motivar a los niños a participar en este tipo de experimentos. La siguiente, por favor. Muy bien. Estos aprendizaje basado en indagación considera 5 etapas. En la primera de ellas exponemos una situación atractiva para los niños que pretende dar respuesta o solucionar una problemática que ellos pueden vivir en su entorno. La intención es justamente establecer aprendizajes situados. La siguiente, por favor. En la segunda etapa, lo que buscamos es recuperar los conocimientos que ellos han adquirido a lo largo de sus años escolares previos, sobre todo establecer esta vinculación con lo que ellos ya conocen y que ellos puedan darse cuenta de lo que saben al momento y que les va a servir para poder resolver o atacar las problemáticas propuestas. Aquí necesitamos el apoyo de los papás, necesitamos que ellos los acompañen, al igual que los docentes. Por supuesto, no estamos pidiendo que los papás sean los que desarrollen, al contrario, van a ser el apoyo para enriquecer este tipo de proyectos. Entonces, aquí establecemos ya la primera parte de la indagación, aportando a los pequeños algunas preguntas guía o algunos elementos o ideas que ellos van a poder experimentar para adquirir los conocimientos y formar sus saberes, pero no de manera tradicional. Ellos van a ir descubriendo. Por esto es un experimento, por esto es un proyecto por indagación. Siguiente, por favor. Bien, en esta parte de indagación estamos proponiendo experimentos para dar respuesta a cada una de estas interrogantes o de estas ideas. Podemos encontrar elementos de apoyo gráfico en los libros. Yo les invito a todos, por favor, a que los revisen. Estamos integrando las ciencias, las artes, estamos integrando también la tecnología. La idea es que los niños consideren y se den cuenta, desarrollando el pensamiento crítico, que son capaces de poder crear cosas nuevas con sus elementos, con lo que cuentan, no necesitan hacer una copia de alguien más. En este caso estamos proponiendo la integración de aprendizajes del campo de las matemáticas, les estamos proponiendo cuestiones de arte, van a hacer algunos experimentos interesantes, utilizando también el ritmo y su corporalidad. La siguiente, por favor. En la siguiente etapa vamos a comprender, vamos a hacer una recopilación de lo que hemos logrado hasta ahora y también apoyarnos en otros materiales, vamos a investigar tanto de manera individual como en comunidad. Esto tiene que ver con el constructivismo, ¿sí?, y el aprendizaje colaborativo, que finalmente son elementos que hemos estado abordando desde hace algunos años ya en la educación en México, cosa que es sumamente importante. Aquí es en donde nos apoyamos entre todos para lograr nuestros aprendizajes. La siguiente, por favor. Finalmente, en esta última etapa de este proyecto por indagación, ellos van a poder realmente determinar si aprendieron o no, si adquirieron estos saberes para poder desarrollar un elemento tecnológico que dé solución a la problemática planteada. Si recuerdan ustedes, estábamos viendo en este proyecto en particular la contaminación acústica, que no se considera porque no la vemos acumulada, pero existe y hace efectos nocivos para nuestra sociedad. Entonces ellos van a proponer algún elemento tecnológico, esto es un producto concreto y tangible para llevar a cabo en su proyecto final. Adelante, por favor, la siguiente. Después de hacer estas pruebas con sus elementos tecnológicos, van a poder determinar
qué sucedió, cómo convivimos, pudimos hacerlo mejor, qué elementos nos falta saber, dónde nos podemos apoyar, a quién podemos recurrir. Y por esta razón, esta última parte se llama reflexión sobre el camino andado, en el cual nosotros y los pequeños van a poder poner en práctica todo lo que han logrado a través de este proyecto, de acuerdo con su edad, de acuerdo con los niveles cognitivos y de acuerdo también con los aprendizajes previos. La siguiente, por favor. En esta última parte, lo que yo quiero mostrar es cómo se articulan los 4 campos de saberes. No, los campos formativos no son independientes. Hasta hoy hemos manejado las asignaturas de manera separada, que las matemáticas por un lado, que la tecnología por el otro, que las lenguas por el otro. No se trata de eso, sino de establecer una relación de multidisciplinariedad para que los niños realmente aprendan, para que esto lo puedan integrar en todas las áreas del conocimiento. La siguiente, por favor. También aquí, como los libros de tercero, aprovechando lo que mencionó nuestro compañero hace un momento, tenemos los apoyos de nuestros saberes, que serán una herramienta muy útil, tanto para padres como para maestros, para poder abordar o complementar y enriquecer los elementos que nos hacen falta para que los pequeños puedan desarrollar de manera segura y agradable la experimentación. La siguiente, por favor. Y por supuesto tenemos el apoyo para los docentes, en este libro específico para los maestros de recetas sin recetas. ¿Por qué? Porque no pretendemos que los docentes sigan paso 1, paso 2, paso 3, sino que ellos también puedan aportar un codiseño. Esto es importante porque a lo largo de todo el proyecto se lleva a cabo una evaluación formativa, en donde se esté revisando paso por paso durante la experimentación y las experiencias logradas por los pequeños y los productos que se recuperan en cada uno de estos, este tipo de evaluación, para al final poder llegar a una evaluación formativa y sumativa sin que esto sea punitivo. Finalmente, la intención es que nuestros niños desarrollen el pensamiento crítico, vinculen las artes y se lleven entonces algo para que sea útil más adelante y podamos tener personas interesadas en las ciencias, porque siempre se piensa que son muy complicadas y los niños le tienen cierto recelo. La intención es que esto no suceda así, sino que ellos vayan adquiriendo esta faceta investigativa de manera lúdica y agradable. Muchas gracias. Muy bien, gracias, maestra. Le vamos a dar la palabra ahora al maestro Francisco Vargas Licona. Adelante, maestro. Buenas tardes. Como decía, mi nombre es Francisco Vargas Licona. Soy maestro de apoyo en educación especial en el área de USAER y nuestra intención y nuestro propósito es trabajar con alumnos con discapacidad o que enfrentan alguna barrera. Y en ese sentido, la oportunidad que tengo el día de hoy es darle voz a estas personas, a este grupo vulnerable, a las personas con discapacidad. Y he tenido la oportunidad de trabajar en este grandioso campo, que es el de lenguajes, en el proyecto de aula, el cual he titulado Valora la diversidad, por el respeto a las diferencias. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, el contenido con el que estoy trabajando es un contenido de tercer grado y el proceso de desarrollo y aprendizaje que estoy trabajando, también, bueno, es de tercero y es exponer sobre temas diversos. Y qué mejor que no hablar sobre la discapacidad. Por lo tanto, lo que vamos a abordar en todo el proyecto didáctico es que el alumno aprenda cómo trabajar un tema expositivo a partir de una problemática. A través del trabajo que he desarrollado en las diversas escuelas en las que pertenezco, he observado esos procesos de rechazo hacia los alumnos con discapacidad, independientemente si es discapacidad visual, auditiva, motriz. En este momento solo es una pequeña muestra de discapacidad auditiva. Siguiente, por favor. Este proyecto no solo responde a una problemática, a una situación, sino es algo que todas las personas, la mayor parte de personas con discapacidad han vivido: el rechazo, la segregación, el aislamiento. Es una problemática que hemos vivido no solo en las escuelas, en cualquier nivel educativo, en cualquier comunidad en la que estamos. Y la intención didáctica es, les decía, exponer el uso de textos expositivos. Por lo tanto, al finalizar el proyecto, lo que se pretende o lo que busca es que los alumnos expongan
sobre la discapacidad auditiva. Pero esto no queda cerrado a discapacidad auditiva. Puede estar abierto a cualquier otro tema, puede ser cualquier otra discapacidad visual, motriz e intelectual. La que sigue, por favor. Una de las características de este proyecto es que está diseñado con la metodología aprendizaje basados en proyectos comunitarios. Nosotros la consideramos como una metodología activa porque todos los alumnas y los alumnos pueden participar en el trabajo que se desarrolla en cada uno de los momentos. Por lo tanto, no se queda ningún chico afuera de esta metodología. Se caracteriza porque son 9 momentos. En cada uno de los momentos hay una forma diferente de planear. La participación del docente es indispensable porque toda la experiencia que ellos tengan también se va a ver favorecido el proyecto. No queda cerrado a esto. Solo son guías que podemos aprovechar, pero el maestro puede explotar un poco más el trabajo. Por lo tanto, en el primer momento lo que buscamos es qué saben los chicos sobre los temas expositivos, qué saben sobre la discapacidad. Todos sabemos que existe la discapacidad, pero a veces no le damos el nombre que le corresponde, le llamamos de diferentes maneras. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? Pues sensibilizar a esta comunidad a través de ¿qué? De esta metodología. La que sigue, por favor. En el segundo momento, lo que haremos, ya que recuperamos todo el conocimiento previo que las alumnas y los alumnos tengan sobre la exposición, sobre la discapacidad, pues la siguiente fase es generar un momento de reflexión a partir de cualquier pretexto. Vamos a utilizar una lectura, donde también el maestro, a partir de su experiencia, él puede mencionar o referir, hagamos una lectura grupal, hagamos una lectura individual, hagamos una lectura colectiva, una lectura en voz alta, el tipo de lectura que cada uno desee. Y a partir de esa lectura, la siguiente fase consiste en recuperar el contenido de la misma a través de preguntas. Todo el trabajo del proyecto se centra en preguntas. ¿Por qué? Porque se trata de explotar la parte crítica del alumno, centrado en el proceso de inclusión. La que sigue. En el tercer momento es cómo lo haremos. En esta fase del proyecto yo propongo todo un diseño de elementos donde desde cómo se tienen que organizar en equipos o en pequeñas comunidades, seguido de ello cómo pueden utilizar o en qué fuentes de información que se les pueden proponer pueden recuperar la información, cómo tienen que recuperar la información. Todo el tiempo hablamos de leer y de escribir. Es un proceso centrado en la investigación, es meramente investigación. Y chicos de tercer año que lo hagan es fantástico, porque no solo van a aprender el contenido, sino van a adquirir habilidades para la vida que le van a permitir utilizarlas en cualquier momento, en cualquier situación. Y entonces, en este tercer momento, se propone el diseño de lo que se pretende hacer a lo largo del proceso de la exposición, cómo recuperar la información, cómo tienen que escribirla, a través de qué, el uso de tarjetas, el uso de algunos materiales específicos. Seguido de ello, bueno, ya tenemos la exposición, preparamos la exposición, ahora cómo la vamos a dar a conocer, a través de algunas, ¿cómo le llamamos? A través de carteles, y esos carteles los vamos a poder, lo podemos colocar en la escuela como medio para sensibilizar a nuestra comunidad escolar. Y no solo lo podemos hacer en el aula, lo podemos hacer para la escuela, la que sigue, o para la comunidad. En el cuarto momento, lo que necesitamos saber, se proponen algunas fuentes de información, es decir, yo lo que propongo es si el alumno o las alumnas y los alumnos no saben dónde investigar, les podemos proponer algunas fuentes. Estas fuentes pueden ser visuales, pueden ser auditivas, se proponen algunos documentos que son muy fáciles de leer, y aquí no es lo fácil, sino cuánto el alumno se puede involucrar en este diseño de la investigación. Habrá quien investigue más, habrá quien investigue menos, pero todo es válido, porque de eso depende la calidad de la investigación que se va a generar. Y entonces, en esta cuarta etapa, los alumnos tienen que elaborar organizadores gráficos, que mejor que una ficha,
para recuperar toda esa información. Tienen que leer, tienen que elaborar su propio resumen. La que sigue, por favor. En el quinto momento, nos acercamos. ¿Nos acercamos a qué? Nos acercamos al momento de la exposición. Ya estamos recuperando información. Ahora tenemos que empezar a elaborar nuestros propios borradores para que el alumno verifique que también va en este proceso. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la evaluación. Desde el primer momento se genera un proceso de evaluación formativa. Lo que nos interesa saber es cómo el alumno está aprendiendo, en qué momento del diseño del proyecto se está, si hay algún alumno que se está quedando, cómo lo puedo recuperar o cómo se pueden recuperar entre ellos. Tendrían que explicar no solo el qué hicieron, sino el cómo le hicieron, porque eso es lo que más nos importa. ¿Cómo le estás haciendo para lograr esto? ¿Qué leíste? ¿Cómo lo leíste? ¿Cómo recuperas esta información? Y en esta parte, hoy por hoy, hablar de educación especial, muchos tenemos diferentes términos sobre la parte de discapacidad. Desde aquí tienen que ir aclarando conceptos. La siguiente, por favor. En el momento 6, lo construimos. Con la retroalimentación de sus compañeros, porque todo el tiempo también hay retroalimentación. ¿Sabes qué? Aquí te falta, aquí te sobra, coloquemos aquí, quitémosle acá. El maestro va a ser guía importante porque también le va a dar orientación al trabajo. Te falta esto, te sobra, te recomiendo este otro documento. Para ello también hay otros documentos que se proponen al interior del proyecto. La que sigue, por favor. En el momento 7 es reorientamos. En esta fase de reorientar es identificar los avances y las dificultades del proceso. Aquí lo que me interesa es identificar el proceso, cómo el alumno está aprendiendo, qué está aprendiendo, cómo lo está realizando, porque eso van a formar parte de las habilidades para la vida, que aprendan a resolver situaciones específicas. Y nuevamente, esto no es de una situación de una escuela o problema de una escuela, es un problema que vivimos muchísimas personas. La que sigue, por favor. Momento 8, lo comunicamos. Y lo comunicamos, todo el tiempo hay un proceso de comunicación de resultados, de comunicación de lo que has logrado, de lo que te hace falta. Todo el tiempo hay comunicación. Pero en esta fase, de manera específica, es para presentar el producto final ante la asamblea. Y le llamamos a la asamblea como una estrategia para presentar la exposición, la forma en que se debe de presentar esta exposición a los demás compañeros. Y nuevamente se recupera la retroalimentación de los participantes. ¿A través de qué? De una coevaluación. No solo me evalúo lo que me hace falta, sino la participación de los demás compañeros va a determinar también esta parte de la evaluación. Te hace falta, te recomiendo, hagamos esto. La que sigue, por favor. En el último momento revisamos la experiencia, donde van a expresar sus ideas sobre el trabajo, sobre todo el proceso del proyecto que desarrollaron. Van a evaluar lo aprendido, y no a través de un número, sino de lo que ellos han aprendido a través de este diseño, de este proyecto. Van a vincular lo aprendido con otros proyectos, es decir, que este proyecto no solo es exclusivo de lenguajes, tiene transversalidad con los diferentes campos formativos. La que sigue, por favor. El proyecto también se vincula con otros materiales, que es el libro de nuestros saberes, donde padres de familia y maestros podemos apoyar a nuestros hijos en retroalimentar el trabajo. Si hay un concepto que no queda claro, vámonos a nuestros saberes. Si hay algo que reforzar, vámonos al libro de nuestros saberes. Para eso es este libro, para que padres y maestros puedan enriquecer el trabajo. La que sigue, por favor. Un libro sin recetas. Seguramente habrá algún contenido que no se haya abordado, pero para eso existe un libro sin recetas, porque desde el plano del codiseño, el maestro va a poder proponer contenidos que no están escritos en ese momento, pero que pueden ser abordados. Y la que sigue, por favor. Y en ese sentido, la familia de libros de texto propone, o más bien dicho, para atender a la discapacidad, hace adaptaciones para los alumnos con discapacidad visual. ¿Qué es lo que va a hacer? Libros en sistema braille y macrotipos, precisamente para no dejar afuera a esta población. Muchísimas gracias. Gracias.
Vamos a escuchar a Ana Laura Gallardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En esta ocasión, como ya lo han expresado las maestras y los maestros que me antecedieron, la intención es platicar en torno a la elaboración de los libros del tercer grado de primaria y para empezar de alguna manera con este recorrido, con este panorama que me parece importante resaltar algunos elementos que podrían ser interesantes para reflexionar en torno a los cambios en la enseñanza de la educación básica que podrían ser útiles para las madres y los padres de familia. Varios de estas afirmaciones, de estas frases, las hemos escuchado a lo largo del debate de estos días, que consideramos ha entrado en una etapa de profundización, en una etapa de socialización sobre los materiales, y lo cual pues garantiza justamente que la discusión vaya adquiriendo un carácter pedagógico y didáctico, que es justamente de lo que se trata esta transformación educativa. Entonces, este momento de la discusión para nosotros es importante porque las padres y los madres de familia están interesados en los libros, están pensando justamente cuáles son sus aportes, en fin. Y en ese sentido les queremos comentar que, pues bueno, un primer elemento que podríamos reflexionar que está arraigado muchas veces en el sentido común, o que son ya concepciones, creencias que tenemos en torno a la enseñanza, porque nosotros mismos como padres llevamos ese tipo de educación. Entonces nuestra primera referencia pues es lo que a nosotros nos pasó como estudiantes mismos. Entonces eso que implica ir cambiando pues también pasa por nuestra propia experiencia como estudiantes. El primero tiene que ver con que si saber las tablas de memoria es saber matemáticas. Esta es una discusión de la didáctica de las matemáticas desde hace muchos años, ¿no? Y justamente tiene que ver con lo que hemos aprendido en todos estos años en la enseñanza de las matemáticas, es decir, que la memorización no garantiza aprendizajes significativos, es decir, que si los niños o nosotros, como nosotros aprendimos, que hasta hay canciones sobre las multiplicaciones, etcétera, pero memorizar las tablas no garantiza que sepamos qué implica multiplicar, ¿no? Entonces, eso es muy importante empezarlo a reflexionar. Les sugerimos mucho el repensar justamente este tipo de frases, porque muchas veces nos permiten entender los cambios que hay en la enseñanza en el marco del nuevo Plan de Estudios 2022. Entonces, frente a la memorización tenemos la significatividad, es decir, lo que implica organizar, analizar, comprender la realidad. Sí, a través del pensamiento matemático, pero el pensamiento matemático no como un ejercicio de memorización. No sé, pero a muchos de nosotros nos pasó como estudiantes que hacíamos numeraciones de 5 en 5 al 5000 y eso no necesariamente nos servía para aprender a contar, multiplicar, o el mismo caso de las tablas, ¿no? Que ahora entonces cuando nos preguntan a nosotros, tiene uno que hacer el recorrido del 1 al 7 para saber cuánto es 7 por 2, ¿no? Sino lo que implica la operación, ¿no? Lo que implica justamente el pensamiento lógico. Entonces, saber las tablas de memoria, saber matemáticas es una primera idea que, insisto, la ubicamos en el sentido común, pero que les invitamos, les sugerimos a las madres y los padres de familia a reflexionar en torno a lo que eso ha ido avanzando en estos años y lo que sabemos y cómo eso nos permite entonces replantear nuevos enfoques de enseñanza. La siguiente, por favor. Una siguiente creencia en torno a la enseñanza en la educación básica tiene que ver con el papel mismo de los libros de texto. Ya lo decíamos desde las sesiones anteriores, en donde entonces tanto padres como maestros están preocupados por si terminar los libros, los 3 libros más los de lenguajes, etcétera, todo eso implica, digamos, el trabajo efectivo para lograr aprendizajes. Evidentemente también les invitamos a reflexionar sobre esta idea, en primer lugar porque, como ya lo decíamos hace un momento, el número de ejercicios no garantiza necesariamente la significatividad, ¿no? Yo ponía el ejemplo de las numeraciones, pero también está el ejemplo de las planas, ¿no? Que si entonces uno escribe mal una palabra y que
Y lo que nos hemos dado cuenta es que no necesariamente hay una significatividad en el aprendizaje. Entonces tenemos que ir cambiando estas creencias, estas concepciones que, insisto, están en el marco de nuestro sentido común y que pues justo la tarea, en mi caso de la investigación educativa, pues es ir mostrando esos avances y por qué ellos fundamentan los cambios que están en el Plan de Estudios 2022. El tercero también se ha abordado en otras ocasiones, pero ha ido apareciendo con fuerza en el debate actual, que es el referido a la alfabetización, en donde entonces pareciera que si nosotros o los niños y niñas aprenden a decodificar las letras, ¿no?, las saben, digamos, decodificar, pero no necesariamente se entiende el sentido, es decir, el argumento de una lectura, etcétera. Y esto es muy importante porque pues data de muchos años, incluso con la creación casi de la escuela como la conocemos. Es decir, que se piensa que hay una forma específica de deletrear y que esa forma específica de deletrear nos lleva a encontrar el significado de las palabras, y nos hemos dado cuenta justamente con la investigación, con la experiencia de las maestras y maestros, que la construcción del significado, que la construcción del sentido de lo que leemos es una operación mucho más compleja que la decodificación, y que se traduce simple y llanamente en cuando decimos ¿estamos entendiendo lo que leemos o solo estamos leyendo?, ¿no? Entonces, esa decodificación no es necesariamente igual a la lectura. Entonces, por eso también que nosotros encontremos un cambio muy fuerte en cómo se trabajan los lenguajes de manera integrada, alude justamente a esta serie de decisiones que se han ido tomando y que, insisto, en el marco de esta transformación educativa, pues lo que hacen es actualizar lo que en muchos otros países ya sucede desde hace muchos años en los enfoques de la enseñanza, y que en el mismo debate pedagógico en México lo sabemos, pero que la distancia que hay entre esos debates y lo que sucede en este cambio en la transformación educativa, pues ha tenido que irse acercando de a poco, y lo que tenemos ahora es esta posibilidad y coyuntura de transformación. En este sentido también me interesa señalar que entonces la escuela enseña el lenguaje académico, enseña justamente las normas, las estructuras, por ejemplo, el proyecto que presentaba el maestro sobre los ensayos o sobre la organización de información en fichas, etcétera. Pero existen otros muchos lenguajes, como lo trabajamos justamente en este campo formativo. La escuela enseña el lenguaje académico, que no necesariamente es lo mismo que el lenguaje correcto, que esa es también otra, digamos, idea o creencia que está muy arraigada en el imaginario social y que también es necesario seguir discutiendo. La escuela estudia los diferentes usos de la lengua, enseña el lenguaje académico y estudia los otros usos de la lengua de acuerdo al contexto, incluido el lenguaje académico. Es decir, nosotros no usamos el lenguaje académico como ahora estamos en esta sesión, cuando entonces salimos y vamos entonces al cine con nuestros amigos, pues evidentemente nuestra forma de hablar es diferente, su contexto es distinto, y entonces eso también implica actualizar las formas de enseñanza sobre los lenguajes, que bueno, en la lingüística como campo de conocimiento pues tienen por lo menos 60, 70 años que se ha dado justamente ese cambio en la disciplina de origen, es decir, en la lingüística, pero que luego en el caso de la disciplina escolar pues tarda mucho en llegar justamente esos avances. Entonces lo que estamos tratando de hacer, como también ya lo decíamos en otras ocasiones, es acercar los avances científicos a las disciplinas escolares, y uno de esos es este ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, quiere decir que estas ideas, creencias son muy importantes de conocerlas. Vamos a tratar de seguirlas encontrando, de seguirlas buscando, porque lo que nos hemos dado cuenta es que estos espacios nos sirven justamente para reflexionarlas, para poder problematizarlas en el mejor sentido de la palabra. Entonces, tengan ustedes por seguro, madres y padres de familia, que estos elementos se pueden seguir trabajando, digamos, discuten o se pueden analizar
con las maestras y maestros de sus hijos y en específico encontrar elementos dirigidos específicamente a las familias. En el caso de tercer grado, ya los colegas que me han antecedido explicaron estos 3 libros que, al igual que en los otros grados, organizan proyectos de aula como la primera escala o primer escenario, en una segunda escala o escenario los proyectos escolares y en una tercera escala los proyectos comunitarios. Entonces, en este caso, el libro específicamente de Nuestros Saberes, que es un libro que permite complementar, apoyar el desarrollo de los proyectos, como ustedes pueden observar en este extracto de ese libro, se habla justamente de lo que contiene, y uno de los elementos centrales que todos los proyectos que vienen en este libro es que está la participación de las familias de manera explícita. Es decir, hay actividades para los niños con su maestro, para los niños con sus papás o con sus familias, sus cuidadores, quienes están con ellos, y luego también con la comunidad, ¿no? Es donde de manera explícita aparecen las actividades en donde se recupera esta relación con los padres. El día de ayer justamente se mencionaba la necesidad de fortalecer el vínculo entre los padres y los maestros. Sabemos que ese vínculo ha pasado por muchos momentos difíciles, por muchos obstáculos desde hace ya mucho tiempo, porque justamente pues necesitamos propiciar ese reencuentro. Entonces, este libro, al igual que en el caso de primero y segundo grado, en el libro de proyectos comunitarios hay elementos también, y en el caso de tercero, de manera específica, el libro de Nuestros Saberes contiene las actividades detalladas, digamos, que se pueden llevar a cabo con las familias de los niños, con quienes los cuidan, sus padres, sus madres. Entonces, la siguiente, por favor. Estos son algunos de los elementos para la reflexión que pues queremos plantear a los padres y madres de familia. Sabemos que hay muchas otras dudas que, insisto, trataremos de ir justamente captando, de ir reflexionando en estos y en otros espacios. Y por otro lado también acudir un poco a las inquietudes que los mismos maestros han manifestado respecto pues de los elementos que conforman el nuevo modelo pedagógico y cómo se articulan o cómo están articulados. En ese sentido, en esta lámina también, como ya los maestros han expuesto en cada uno de sus proyectos, si ustedes se fijan, aparece siempre esta imagen que se llama avance del contenido del programa sintético. Los programas sintéticos son los programas de estudio que contienen, como su nombre lo indica, toda la serie de habilidades, conocimientos que se deben enseñar. Y sobre todo las metas de aprendizaje, es decir, cómo se van a desarrollar los procesos de aprendizaje. Por eso están organizados en estas 2 columnas básicamente. Este es el programa de la fase 4 que corresponde a tercero y cuarto grado de primaria. Entonces, si ustedes observan, en la primera columna está el contenido, que son las narraciones de sucesos, y luego está los procesos de desarrollo de aprendizaje para tercer grado, es decir, hasta dónde vamos a llegar en el aprendizaje con tercero, de acuerdo justo a la edad, al desarrollo, aunque con mucho cautela, porque también muchas de las veces eso, más que ayudarnos a llegar a los aprendizajes, puede contribuir a estereotipar o a clasificar a nuestros alumnos en que sí saben o no saben. En fin, es una orientación hacia dónde tiene que ir el aprendizaje, más que una meta rígida en la que todos tienen que entrar, porque sabemos que los niños y las niñas son diversos. Sería una falacia, digamos, decir que esas son metas rígidas o ya predeterminadas, ¿no? Entonces, en este caso, en estas 2 columnas, y así lo van a encontrar tanto para los siguientes fases, en quinto y sexto, y luego en secundaria, que aparece como una sola fase. En el caso de tercer grado, en la segunda columna aparece el proceso de desarrollo de aprendizaje, que es, digamos, como la primer gran guía para los maestros en términos de la planeación. Es decir, yo sé que mi contenido son las narraciones y que tengo que llegar entonces hasta esto que implica identificar y comprender la función de las características principales de la narración, reconocer las estructuras narrativas, usar el punto y seguido. Entonces, yo sé que ahí tengo que ir encaminando a mis estudiantes, ¿no? Ese es como mi primer pilar, por decirlo así, en la construcción de mi plan didáctico. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina, como ustedes pueden observar,
en el libro de Nuestros Saberes hay una relación prácticamente vis a vis, es decir, de correspondencia directa entre los contenidos que están en el programa sintético y los proyectos que se desarrollan. Por ejemplo, ahí la flechita justo empieza con este mismo contenido de narraciones que decíamos, y luego entonces, si ustedes se fijan, el primer proyecto del libro Nuestros Saberes se llama igual, narración de sucesos. Entonces, esa correspondencia lógica le permite a los maestros, de acuerdo a su contexto, decir, bueno, entonces yo voy a empezar, ya sé que este es mi punto 1 de partida, y encuentro en el libro entonces este proyecto, tengo ahí ya una opción para entonces desarrollar este proceso de aprendizaje, ¿no? La siguiente, por favor. Yo aquí me permití semblantear como una especie de programa analítico, porque pues evidentemente no hay receta para el programa analítico, parte de los contextos, no es un ejercicio, no es un ejemplo, pues es lo que quiero decir para seguir, sino que más bien tiene que ver con justo cómo pasamos del programa sintético al programa analítico como proceso de contextualización. Entonces, por ejemplo, yo sé que en tercer grado tengo que lograr identificar y comprender la función y características, ese es mi primer punto que decíamos. Pero entonces, ¿en dónde está mi escuela? ¿Cuál es mi escuela? Yo aquí puse como a manera de ejemplo, como escuela interesa llevar a cabo un festival de obras de teatro porque estamos en octubre en la ciudad de Guanajuato y comenzará el Festival Cervantino. Entonces, ese es mi contexto, yo tengo el contenido de las narraciones, sé a dónde tengo que llegar en tercer grado, tengo un proyecto que me ayuda a lograrlo y entonces empiezo el proceso de planeación. La siguiente, por favor. Entonces yo aquí igual semblanteé una planeación que no quise hacerla muy específica porque creo que ese es justo pues el trabajo que por ejemplo pudimos observar de los maestros, toda su creatividad y bueno, hablamos justamente de la posibilidad de la autonomía profesional, de la autonomía didáctica, entonces bueno, tómenlo como con muchas reservas. Entonces, bueno, ahí como notas sobre el programa, sobre la planeación didáctica, tendríamos entonces las 2 semanas de trabajo del 15 al 30 de octubre en esa escuela, en donde entonces organizamos a los niños y a las niñas de tercer grado de mi grupo para contar una pequeña historia en parejas, analizar qué intención tiene, cómo la contamos, para qué, y luego entonces utilizo mi libro de proyecto de aula con el proyecto Tu Historia de Transformación, en donde justamente se ven distintas historias de distintas culturas. Entonces ahí encontramos la narración a partir de contar esas historias. Y ahí entonces desde mi proyecto de aula abordo entonces ese contenido. Y hasta dónde tengo que llegar, sigo entonces con mi proceso de desarrollo de aprendizaje. Después entonces yo puedo continuar con otras actividades, etcétera, pero como mi programa analítico dice que la escuela está interesada en organizar un festival de obras de teatro porque estamos en una escuela en Guanajuato, en el marco del Cervantino, pues entonces acordamos primero trabajar con el grupo de cuarto grado, porque es la fase 4, estamos tercero y cuarto grado en una misma fase, entonces tercero y cuarto grado vamos a utilizar nuestro proyecto Un Día en la Escuela. Entonces, ese proyecto, llamados Aventuras de Aprendizaje en todos los libros, tiene justamente como eje, digamos, trabajar guiones teatrales. Entonces, fijan, yo entiendo que es una narración, luego entonces esa narración cómo pasa al plano de un guión teatral, en donde entonces entre tercer y cuarto trabajamos este proyecto, pero insisto, como mi programa analítico dice, la escuela tiene o está interesada en organizar un festival escolar de obras de teatro, entonces sí, el proyecto comunitario acude en este sentido con el proyecto Descubro las historias de mi comunidad, en donde justamente se pretende trabajar con narraciones, trabajar con guiones, trabajar con toda una serie de textos que permiten entender la función de la narración, sus estructuras, el uso gramatical, sintáctico y ortográfico de este tipo o género discursivo de textos, ¿no? Entonces, como pueden observar, en todos los planos hay elementos para que los maestros puedan justamente, insisto, a partir de su contexto y de sus procesos de desarrollo de aprendizaje, organizar actividades de aprendizaje que les permitan justamente aterrizar los propósitos, digamos, en este caso para el tercer grado. Entonces, y esa es la última. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ana Laura.
Les recordamos a las maestras, maestros que nos están viendo que esta última parte de la información que nos dan a Laura tiene que ver con lo que estuvieron haciendo en los consejos técnicos escolares durante estos últimos meses. ¿Cómo vinculamos lo que tengo que enseñar en mi contexto? Lo que me dicen que tienen que aprender el niño y la niña con la realidad. Eso es lo más importante, la vinculación de lo que estoy viviendo con cómo lo vamos a trabajar, y ahora lo vincularemos con los proyectos en los libros de texto. Gracias, fue un trabajo intenso el que realizaron durante estos últimos consejos técnicos, pero se va viendo su concreción. Y para las madres y padres de familia, comentarles que con este método, de esta propuesta pedagógica, sus hijos aprenden a leer, sus hijos aprenden a escribir. Hay un proceso lógico, hay un proceso de abstención de las matemáticas, de la forma en que el conocimiento se va adquiriendo. Es un método que permite una cosa más: estar en un ambiente de confianza, en un ambiente feliz, en un ambiente de juego, en un ambiente con respeto a lo que se está organizando, con disciplina, pero también con libertad, con la posibilidad de expresar sus puntos de vista. Es un ambiente en libertad, es educar en un ambiente festivo, en un ambiente alegre, en un ambiente de libertad.